Hola, amigas, amigos, señoras y señores, está el jaloneo a todo lo que da en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que a estas alturas ya se tuvo que haber dado pues una especie de negociación entre ministras y ministros. Son 5 aspirantes, eran 7. Se bajó Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es un voto para Yasmín Esquivel Moza. Digo porque vienen de la misma línea. Si la lógica se impone, sería Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Moza, que serían los votos por Loreta Ortiz Alf y Juan Luis González Alcántara Carrancá, que tampoco aparece, junto con Margarita Ríos Farjat. Serían 3 votos a favor de Yasmín Esquivel Moza. Esto ya se habría trabajado, por supuesto. Y es que se tuvo que bajar Margarita Ríos Farjat luego de conocer que no estaba en condiciones de ser la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA se despidió ya el día 8, tuvo la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se despidió de la Suprema Corte y bueno, lo que sigue es quién va a suceder a Arturo Saldívar. Mandó un mensaje a los críticos en su última sesión ordinaria como presidente de la Suprema Corte. La Corte ha actuado con independencia y autonomía, y con autonomía, dijo en la última sesión de Saldívar, se resolvió liberar a los protagonistas del documental Duda Razonable. ¿Por qué es importante el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque en este contexto se puede dar una reforma al Poder Judicial que tanta falta le hace. Se abre esta sesión, dijo el ministro presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo Saldívar inició actividades en su última sesión ordinaria como presidente del máximo Tribunal de Justicia. Su periodo termina el 31 de diciembre, para entonces estarán de vacaciones. Este jueves 8 de diciembre se realizó la última sesión ordinaria de la gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y antes de que termine el año, pues queda por realizarse 2 sesiones solemnes, solamente solemnes, sin ningún tema, sin ningún tema interesante. En la última sesión, Saldívar resolvió liberar a los protagonistas del documental Duda Razonable. Hoy ha sido un gran día, todos los derechos para todas las personas. Quiero agradecer a todas y todos ustedes el trabajo y todo el esfuerzo que se han hecho en estos 4 años, tanto en las salas como en el Tribunal Pleno, para sacar no solo adelante los asuntos, sino para tratar de avanzar con una agenda cada vez más garantista y proteccionista de los derechos humanos. Para mí es especialmente emotivo y satisfactorio terminar mi gestión como presidente con un resolutivo que ordena poner en inmediata libertad y absoluta libertad a 3 personas inocentes. El día de hoy este tribunal constitucional dicta una resolución que es congruente con una tradición ya de años, en el sentido de buscar mecanismos procesales y sustantivos que protejan de mejor manera a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Destacó que a lo largo de 4 años en la presidencia de la Suprema Corte se han dictado muchas sentencias, tanto en las salas como en el Pleno. Ahí están las sentencias para que los críticos de los correos juzguen por nuestras sentencias. La Corte ha actuado con independencia y con autonomía, que saquen estadísticas, que saquen datos y sobre todo que analicen los argumentos. Descalificar es muy fácil, insultar también, aunque sea la renuncia de la inteligencia y de la razón, pero es más fácil. Lo que es difícil es criticar con argumentos, con datos duros. Así se expresó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una de las que podría asumir la presidencia de este máximo Tribunal de Justicia sería a la que usted ve en pantalla, que es Yasmín Esquivel Moza. ¿Por qué Yasmín Esquivel Moza? No es la única, otros también quieren ese puesto, es decir, presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero creo que de los integrantes de esta quinteta de aspirantes, esta es la única que podría en un momento dado garantizar que haya una reforma de fondo. Aquí están los aspirantes, usted los tiene ahí en pantalla. Es Alfredo Gutiérrez, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña. Ellos ya registraron sus proyectos para presidir el Alto Tribunal Mexicano. Ya se lanzaron los 5 ministros en la carrera para suceder a Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Tanto Norma Piña como el ministro Javier Lainez, también Alfredo Gutiérrez y Javier Lainez Potisek,
Pérez Dayán, perdón, este es el otro, y Yasmín Esquivel Moza. Estos ministros ya están en la pelea por ocupar el cargo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido fallos que son criticables, también ha tenido algunos avances mínimos. El Poder Judicial en el país creo que sigue siendo uno de los talones de Aquiles, porque juezas y jueces federales no alcanzan a comprender la magnitud a veces de sus actos. Que les enmiendan la plana en el tribunal, en el máximo tribunal del país, pues ese es el gran problema. Que por una parte los jueces y juezas federales han tenido acciones muchas veces reprobables, han intentado incluso detener reformas constitucionales, es decir, no es nada sencillo entrar a esta dinámica, pero tampoco es imposible. Y le digo porque si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en un primer momento este proceso, pues será interesante ver quién gana, porque y esto de veras, de los últimos 4 ministros y ministras, se eligieron 3 ministras y un ministro. Le recuerdo, en este gobierno de la Cuarta Transformación, avalado por el Senado de la República, se eligió a Loreto Ortiz, a Juan Luis González Alcántara Carrancá, a Margarita Ríos Fajart y a Yasmín Esquivel Moza. Ellos 4 fueron electos durante este periodo de gobierno de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, se podría suponer que esos votos irían para Yasmín Esquivel Moza. Sin embargo, esto tuvo que haber pasado pues por el filtro de lo que es el propio presidente de la Suprema Corte, los integrantes de la misma, es decir, los otros ministros, y el trabajo que desarrolló en su momento Saldívar está a la vista de todos. ¿Qué perfil será el adecuado? Saldívar cerró el círculo con 5 candidatos, de los que aseguró no tiene ningún favorito. Yo iré decantando mi voto, tratando de sumarme a quien vea que puede generar un mayor consenso dentro de la Corte y obviamente que tenga el perfil adecuado. El plazo terminaba el lunes de forma oficial y este mismo martes por la mañana han sido publicados 2 proyectos de los candidatos. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, ambos nombrados en el último periodo, han decidido no presentar una propuesta. Así quedan 5 candidatos. De ellos, 2 fueron nombrados en el sexenio de Felipe Calderón, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, ambos en 2012. 2 en el de Enrique Peña Nieto, Javier Lainez Potisek y Norma Piña en 2015. La última, Yasmín Esquivel, con Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019. La Suprema Corte nunca ha estado presidida por una mujer. La ministra Norma Piña afirmó al periódico El País que creía que era el momento de que el alto tribunal tuviera al frente a una de ellas. Si los ministros son congruentes con las resoluciones que han aprobado, deberían votar por una mujer. Y en ese contexto, pues la ministra Norma Piña no es la única. Ahí está Yasmín Esquivel Moza, que en su momento habría también señalado que ya tenía, pues no el visto bueno, pero que estaban desde Palacio Nacional, tenía esa aprobación. Ahora, ¿quién es el que ha operado ahí? Es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. También estuvo en esa misma negociación entre ministras y ministros el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Bajo estas condiciones, se espera un nombramiento pues más adecuado a lo que requiere el país. No es que esté yo alentando a la ministra Yasmín Esquivel Moza, pero si hay congruencia en el decir y en el hacer, pues ella tiene 4 votos y con el del ministro Saldívar serían 5. ¿Quién más podría decantar por ella? Cualquiera que le dé un voto, con eso gana. Son 6 los que se requieren, 6 votos. ¿Y por qué es importante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, porque en ella parece que es imperativo cambios de fondo que no se han logrado hasta el día de hoy y que el ministro presidente lo sabe. Ha dejado algunos pendientes y ha estado pues en el filo de la navaja muchas veces. Es cierto que el señor ha dado la cara, es cierto que el todavía ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea tiene buena relación con la presidencia de la República, pero no está sujeto a la presidencia de la República. Y eso ha quedado claro en reiteradas ocasiones. ¿Por qué se requiere a alguien
que tenga no solamente conocimientos jurídicos, como lo dijo el ministro, sino que logre el consenso entre los ministros y las ministras, pues porque hacen falta cambios de fondo. Sacudir al Poder Judicial es tocar al Poder Legislativo de alguna manera y es entender qué hace el Poder Ejecutivo respecto a la justicia en el país. Los sentimientos de la nación, de Morelos, y tantas cosas que podemos citar en ese contexto, donde la justicia todavía no alcanza niveles de confiabilidad o de credibilidad por parte de mexicanas y mexicanos, que vemos como personajes de la política siguen teniendo un peso específico en esa corte, en ese lugar, donde hacen falta acciones más completas, más congruentes y que la justicia no se venda al mejor postor. Y no digo que lo hagan los ministros, pero de alguna manera quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación también presidirá el Consejo de la Judicatura Federal, un órgano de revisión, porque esa es la función del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y quién lo preside? Pues el mismo ministro presidente o ministra presidenta. Entonces se empieza a tener congruencia la importancia que se dará a esta elección. Ya la tiene, de hecho, no es una elección cualquiera. Son ministros y ministras que aspiran a presidir el máximo tribunal de justicia del país. Ahí los tienen en pantalla. Sí, son 4-1, y entre estos 4, pues se van a jalar, bueno, son 5, y son 11 votos. Le digo que 3 de ellos o 4 podrían estar ya con Yasmín Esquivel Moza, pero otro que suena también fuerte es Alfredo Gutiérrez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. También se menciona la posibilidad de Alberto Pérez Dayán. Sin embargo, esto pues se va a definir hasta el día 2 de enero, pero ahorita ya, el periodo de vacaciones es increíble, pero el periodo de vacaciones no será algo así como un día de descanso. Estarán en pleno jaloneo político, porque esto ya no es jurisdiccional o jurídico, que son las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atender los máximos deberes judiciales en su contexto y en su ámbito de competencia. No, ahora sí que es política pura. Y en eso de la política, alguien que se pinta solo para esos menesteres es el caballito de batalla de la Cuarta Transformación, que es Adán Augusto López Hernández, responsable de tener esa relación con ministras y ministros, también responsable de atender asuntos con la Fiscalía General de la República y con el Poder Legislativo. Es el responsable de la política interna. Lo nombró el presidente y desde entonces le ha dado buenos resultados. Ojalá que en esta ocasión también haya logrado el objetivo de sensibilizar a los ministros y ministras para que haya una reforma de fondo en el Poder Judicial y se deje de, no solamente es el INE el que cobra mucho dinero, estos señores también ganan bastante bien y tienen un presupuesto que es superior al del INE y creo que nada más se le compara al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son de los salarios elevados y son de los que dicen que por su característica de trabajo pues deben ganar tanto dinero. Pues también sería una cuestión a considerar dentro de este proceso electivo, porque la mayoría no va a querer perder sus canonjías o sus privilegios. Y será interesante ver qué acuerdos finalmente alcanzó Adán Augusto López Hernández y Santiago Nieto Castillo allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo Saldívar ya tiene 2 sesiones solemnes solamente en lo que resta del año, y creo que llegó su momento, termina. En enero, el día 2 de enero, se elige al nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte. Y Saldívar puede brincar a un puesto del gobierno federal. Eso lo veremos quizás en estos días, antes de que termine el año. Amigas y amigos, yo regreso con más información.